Bienvenido a Sincronízate. Prepárate para sumergirte en el universo de los hábitos saludables. Vamos a desvelar juntos los secretos de una vida más equilibrada y plena. Olvida mitos y modas pasajeras. Aquí exploramos la verdad detrás de un bienestar auténtico. Mi deseo es motivarte a actuar, a tomar esas decisiones saludables que sabes que necesitas, pero con un toque de alegría y realismo. Es hora de aprender y crecer juntos. Ajusta tus auriculares y disfruta del viaje. Comenzamos ya. Buenas, buenas. Aquí estamos de nuevo ya. Esto va avanzando. Ya este episodio ya es el sexto, ¿no? Sí, este ya es el sexto. Hoy vamos a tocar lo que se llama la conexión entre mente y cuerpo, que tanto quebraderos de cabeza nos trae a algunos. Y para entender un poco cómo nuestras emociones y los pensamientos nos afectan en nuestra salud física, que realmente tienen conexión, tienen consecuencias en el plano físico, no solo que se quedan en lo que pienso, ¿no? Que muchas veces creo que desconectamos de eso, ¿no? O sea, que a ver qué tal la gente nos da feedback sobre estas cosas. Sí, la verdad es que es un poco el tema más complejo porque yo creo que al final es lo que nos acaba dirigiendo la gran parte de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y claro, si vamos a hablar de cambio de hábitos de vida y demás, pues esto es fundamental porque influye lo que más, yo creo, en poder cambiar los hábitos de vida. Y es súper interesante aprender cómo todo ese mecanismo funciona en nosotros, ¿no? Cómo la parte más mental actúa o interfiere sobre la parte más física y la parte más física al final también devuelve una información que actúa sobre la parte mental, ¿no? El famoso automático, ¿no? La primera vez que te hablaba yo de automático, bueno, no sé si tú ya lo habías oído hablar a alguien más o Bueno, era cuando... lo típico que hablábamos de siempre vamos en automático y a veces se te olvidan las llaves y a ese nivel, pero nunca a nivel de esa conexión de que quieres comerte el queso y quieres comerte el queso y te está torturando y al final podría dejar hablo de mi experiencia personal, podría dejar pasar sin comerte el queso, pero parece que tienes que ceder ante ese pensamiento cuando realmente está en tu cabeza y eres perfectamente capaz de decirle hoy no. Pero parece que cedes ante eso y aunque no había tomado conciencia del automático, a lo mejor que es ese tipo de automático, ¿no? No el automático de me dejé las llaves y salí sin llaves, sino el automático de que tiene consecuencias, ¿no? En lo que hacemos. Ujú. Que te apetece algo y con la excusa de te apetece, pues vas y lo compras sin pararte a pensar por qué lo estás pensando o en base a qué, o si es una emoción la que te hace entrar en ese estado y lo parcheas con algo físico, que en mi caso muchas veces era comida. Efectivamente. El automático, pero claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que funciona en automático, ¿no? Al final hay que entrar por entender qué estructura tiene esto, ¿no? Eh, lo que funciona en automático en realidad es todo nuestro ciclo de pensamientos, de emociones, de acción y que al final nos lleva a mantener una creencia que es la que nosotros hemos generado desde que éramos pequeños o, bueno, hay veces que no se generan cuando somos pequeños, pero principalmente sí. Entonces, lo primero yo creo que explicar, ¿no? Cuál es ese conjunto de cosas, ¿no? Que trabajan juntas y qué es lo que decimos que funciona en automático, ¿vale? Y que de alguna manera, al funcionar en automático, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Cuando no sabemos por qué está actuando ni hacia dónde nos está llevando, ese automático normalmente puede ser que nos esté llevando hacia un lugar positivo
o que nos esté llevando hacia un lugar que no nos es tan positivo. Y esto es lo interesante, que es algo que se puede ver y se puede cambiar. Y una vez que tú lo cambias, funcionas igualmente en automático, porque el sistema es así, está diseñado así, y ese automático ya no te llevará a donde tú no quieres estar, sino a donde tú sí quieres estar. Con lo cual, lo que al principio puede ser algo que empeora tu situación, lo podemos revertir y hacer que funcione para que mejore tu situación. Bueno, a veces quieres estar en la situación que estás realmente, o sea, que estás cómodo en la situación que estás. El hecho de tener también juicio, a veces dices, bueno, no estoy como la muy manida frase de más vale malo conocido. Si ya Ujú. sé que como estoy, pues, y sobrevivo como quien dice, pues, ¿para qué hacer cambios si eso me supone una resistencia? Sí, de hecho, muchas veces yo cuando trato el tema, ¿no? Y hay gente incluso que me dice, bueno, pero es que yo tampoco lo veo tan mal. Mientras estás ahí, mientras estás en el punto de que, bueno, para ti todavía no es algo que te genere un conflicto excesivo, evidentemente no vas a querer salir de ese automático, ¿vale? Para ti no es lo suficientemente malo o lo suficientemente agobiante o lo suficientemente doloroso como para salir de ahí. Por eso es muy interesante entender también, esto lo podemos tratar otro día, ese malestar, ese sufrimiento y ese dolor que nosotros sentimos a veces en la vida, verlo como algo positivo, porque en realidad el llegar a ese punto es lo que nos hace a veces cambiar. Si no llegamos a ese punto, pues estamos ahí, bueno, en unas medias tintas, ¿no? De, bueno, sí, a ver, bien del todo no estoy, pero bueno, a la hora de cambiarlo, como no estoy excesivamente mal, no tengo ese pincho que me está Voy ahí, tirando. pues El, eso, el- el tan malo voy tirando. eso es, y eso es muy destructivo, eso. Hoy en día es muy destructivo, es una de las cosas que más daño nos hace, ese, bueno, pues voy tirando, pero eso a la larga es como vas echando gotitas en un vaso y hay un día que se desborda, claro. Y ese es el día, normalmente ese es el día que sueles decir, a ver, tengo que cambiar porque algo ya me está pasando. Hay veces que puedes revertirlo y otras veces ya no se puede revertir. Depende si es algo físico o si es algo que todavía no existe en la materia, ¿vale? Es algo emocional. Mm. Sí, sí, eso está claro que yo creo que, bueno, lo que has dado en el clavo, que al final pensamos porque creemos que ciertas cosas, entonces eso nos lleva a hacer el filtro, ¿no? Directamente de decir, pues pienso así porque esto tiene lógica para mí porque creo X cosas, ¿no? Claro. Muchas veces no te das cuenta, si no te sientas a ver de dónde viene eso. A mí me pasa muchas veces que si no te pones a parar y decir, bueno, ¿por qué tengo tantas ganas? En mi caso, yo sigo con el queso. ¿Por qué tengo tantas ganas de comer queso? Si realmente estoy llena. Es que muchas veces me paro ya trabajando contigo, me paro a decir, pero realmente tengo hambre, no tengo hambre, pero es que tengo ganas de comer queso. Entonces a veces no es ni hambre. Claro. Entonces el hecho, llego al punto de parar y decir, es que no tengo hambre, lo estoy comiendo. Y entonces ya ahí entras como en la segunda capa, ¿no? Porque esto es un camino infinito, que es un segundo automático, que dice, bueno, no tengo hambre, pero me apetece. Y ya ahí te quedas en otro segundo automático que dices, por mis cojones que me lo voy a dar, aunque no me haga falta, aunque no tenga hambre, aunque no sé. Y eso es porque crees que a lo mejor lo que decías tú antes, que no es tan malo, ¿no? O sea, que al final esto me lleva un poco de, bueno, ok, ya sé que estoy donde estoy, es una putada, esto tengo que trabajar mis creencias, parar medio segundo y ver por qué estoy pensando lo que estoy pensando o incluso lo que estoy haciendo. O si quieres empezar por las acciones, ¿no? Es como una cascada, pero la raíz realmente, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que es lo que creo. Si pienso que, yo qué sé, que todas las flores son amarillas, voy a ver todas las flores amarillas. Es que me da igual que sea roja. Y decir, bueno, pero es que a lo mejor alguien fue y la tintó, pero es que estos son amarillos realmente. Y Eso es. entonces al final
es como que te pueden incluso estar mostrando la evidencia de que no es algo así, pero como tú crees que las flores son amarillas, pues bueno, esta a lo mejor salió mal, una mutación, y le das una explicación lógica. Entonces es como vas a seguir trabajando en ese automático si no paras y lo cambias, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos lleva a pensar en plan, pues, entonces bueno, vamos a poner, ya me he dado cuenta que esto es un puto caos, ¿no? Que voy en automático y no hay manera de parar el tren, que sí la hay. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Es un poco lo que queremos dar en el podcast, que darte herramientas para decir, bueno, no te presentamos solo el problema, también te decimos una posible manera que no, ojo, no es fácil, ni rápido, ni nada por el estilo, pero Claro. está disponible, ¿no? Esa manera de cambiarlo. Sí, antes de entrar, digamos, a la solución, voy a explicar un poco cómo es el esquema, para que sea más fácil entender luego por qué la solución que yo propongo es esa, ¿no? Porque después de trabajar mucho con esto, me parece que es la más práctica a la hora de utilizarlo, ¿no? Cuando nosotros nacemos, pues venimos aquí vírgenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un lienzo en blanco. No es exactamente así, pero bueno. A raíz de que vamos interaccionando con nuestros padres o con nuestros tutores o con toda la gente que estamos alrededor cuando somos pequeñines, normalmente los que más nos imprimen todas estas creencias suelen ser nuestros padres o si no tenemos padres porque hayan fallecido o lo que sea, pues justamente las personas que se ocupen de nosotros, ¿no? Los que hagan como referente de padre o de madre. Al interactuar con ellos vamos generando una serie de creencias, ¿vale? Que normalmente se suelen generar hasta los primeros 7 años, ¿no? Y esas creencias van a hacer que nosotros a lo largo de nuestra vida tengamos X pensamientos. Es decir, los pensamientos que nosotros generamos, que son muchos al cabo del día, están relacionados, están íntimamente relacionados con esas creencias que nosotros hemos generado cuando éramos pequeñitos, ¿vale? De hecho, es curioso porque normalmente las creencias se generan entre los 0 y los 7 años. A partir de los 7 años hasta la adolescencia, lo que se hacen es que de alguna manera se reafirman unas más en concreto que otras, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, pues las que nos han venido mejor y podemos utilizar mejor son las que ya arrastramos toda nuestra vida. Las creencias luego también van unidas unas a las otras, ¿vale? Hay creencias que están unidas a otras creencias, por eso cuando nosotros queremos deshacer una creencia o cambiarla, que es lo que tú decías un poco antes, hay otra creencia que nos impide cambiarla de una manera fácil, porque nos está un poco dando información contraria al cambio que nosotros queremos hacer. No sé si es un poco lo que tú me decías antes, yo creo, ¿no? Que dices, pues yo quiero empezar a pensar que esto es de otra manera, pero hay cosas que me dicen, no, eso no, tú no, eso no puede ser, ¿sabes? Por esto y por esto, porque hay otras creencias unidas a esa que me la sostienen y vienen a decirme, no, esto no lo toques, que tiene tiene un sentido. Un ¿Sí? entramado bien, bien entejido, no es esa sola, así. Eso es. ¿Qué sentido? Otras 3 creencias más alrededor que le están dando sentido a esa creencia. Entonces ya no es una, ya tienes que ir tirando del hilo y cambiando las otras que tienen asociadas a esa. Por eso lo que tú decías antes, evidentemente esto es un trabajo que lleva tiempo y que hay que tomárselo con persistencia, perseverancia y paciencia, mucha paciencia, ¿vale? Porque van saliendo muchas cosas. Entonces, bueno, por no liarme, tenemos las creencias, ¿vale? Esas creencias generan pensamientos. La mayoría de los pensamientos que nosotros tenemos van asociados a esas creencias que nosotros tenemos ahí desde pequeñitos. Y luego esos pensamientos nos generan emociones, ¿vale? Y esas emociones nos van a llevar a tomar acciones, ¿vale? Acciones que normalmente, como vienen asociadas a esas emociones y a unos mismos pensamientos sujetos por esas creencias,
van a ser acciones como patrones, ¿vale? Van a seguir un patrón. Si nosotros observamos a cualquier persona, tiene como un patrón de acciones, ¿no? Cuando siente tal cosa, pues al final va a sentir de una manera. ¿Sí oye? Se escucha. ¿Es tuyo? Sí, sí, están pasando por aquí. Hoy es el día de... No, no tengo reuniones al otro lado del ese, pero la calle no la puedo controlar. Pero yo era porque no sabía si era de mi Soy yo. Vale, perfecto. Bien, pues repito. Llega un momento en el que tienes una serie de patrones de comportamiento, ¿vale? que vienen asociados a que más o menos tú tienes siempre unos pensamientos muy parecidos en relación con las mismas cosas que van pasando y con las mismas emociones. Es aquello de que hemos oído decir o nosotros mismos hemos dicho muchas veces de, no sé qué pasa, siempre me pasa lo mismo. Hay que ver. Siempre acabo teniendo la misma pareja. O yo no sé, Total. joder, mis amigos, al principio tal y luego siempre me pasa que me decepcionan o que me engañan o que no sé qué. Pues eso es porque estás haciendo las mismas cosas en base a las mismas creencias, con los mismos pensamientos, con las mismas emociones y acabamos haciendo las mismas acciones. ¿Vale? Y esas acciones que hacemos casi siempre lo que van a reforzar las propias creencias que tenemos. Es decir, nosotros tendemos a no hacer acciones que vayan en contra de nuestras creencias, con lo cual la creencia tampoco nunca se ve desmontada, ¿vale? Siempre se ve reforzada. Y cuando no queremos hacer un cambio, siempre acabamos diciendo lo mismo. No, pero es que... No, pero claro, tú te reafirmas en, ya, pero es que yo me siento así. Para Ahí hay sostener, un punto interesante porque si tú no sostienes lo que vienes pensando de siempre o lo que vas creyendo, te quedas sin identidad. Y eso ya podríamos casi profundizar en otro momento y decir, entonces, ¿quién soy? No tengo ni puta idea, vengo siendo Ainhoa y ¿qué coño soy ahora? Y creo que ese arraigo a como siempre he sido, que no es verdad porque veníamos, como bien estábamos hablando, desde un lienzo en blanco que no éramos, empezamos a ser a medida que van pasándonos cosas. O sea, venimos con una base, sí, respiramos, sabemos el instinto de mamar porque hay que sobrevivir, ¿no? Un poco, hay parte, no es blanco, blanco, blanco del todo el lienzo, pero a medida que vamos viviendo cosas, nos creamos una identidad. Por ejemplo, si me dicen a mí es que eres muy impulsivo, pues toda la vida escuchando soy impulsiva, al final tengo que actuar como una persona impulsiva, si no, entonces, ¿quién soy? Y entonces eso me lleva a decir que muchas veces es como, soy impulsiva y como no puedo no actuar como una persona impulsiva, porque si no, ¿quién coño soy? Si Ainhoa no es impulsiva, ¿qué es, no? eso es el sesgo de confirmación. Al final es un miedo muy interno, muy arraigado a nuestro propio ser, de decir, jope, si yo no soy esto que creí ser durante toda la vida, me quedo como en un limbo y si no soy, y me querrán los demás, y entonces podré seguir aquí en mi clan, seré bien aceptado. Es como un miedo visceral al que hay que enfrentarse, ¿no? Y Sí, darse porque la gente a lo mejor decide no tratar contigo ya más porque tú no eres el que se tomaba la cerveza siempre. Ujú. Entonces ya ese rechazo, bueno, ya lo sufres a lo mejor a veces en el colegio por ser el raro, porque no haces las cosas como todo el mundo, que en la adolescencia sí que te puede afectar mucho, pero luego eso está tan cementado que al final sí que creo que hay un miedo real a que si no es que a mí me han dicho, yo ahora como voy un poco pensando en mí antes que los demás, sí que me dicen, no, es que ahí no antes era todo amor y ahora no piensan los demás. Y digo, no, precisamente, me estoy mejorando a mí misma para poder ser mejor para los demás, estar ahí, para Eso, no vaciar mi copa del todo, que era lo que hacía antes. Entonces era como,
sí, he cambiado, pero eso no sienta bien al resto del mundo, porque la gente también te ha encajado en un sitio, también con sus creencias de Ainhoa es tal, ¿no? Y entonces en ese sentido, si Ainhoa ya no hace X o no piensa X, decir, bueno, eso que Ainhoa hace ahora, que no sabemos muy bien qué es, pero allá ella, ¿no? Un poco así como el riesgo está en el cambio, cuando es lo que ocurre por defecto, ¿no? Claro. Y al final también darnos cuenta, esto también hace tomar conciencia de lo que hay fuera, es decir, todos somos iguales, y igual que tú tienes una mente o unas creencias que están soportando eso, yo tengo otras. Y al final mi manera de verte va en función de esas creencias. Y tú no deberías de tomarte nada personal mío porque en realidad yo no lo estoy haciendo contra ti. ¿Vale? Lo estoy haciendo porque tengo una serie de creencias que me dicen, uy, si Ainhoa cambia y empieza a hacer las cosas de otra manera, es mala persona ya. ¿Eso te convierte a ti en una mala persona? No, ¿no? En sí mismo no te convierte a ti en No, una mala no, lo persona. que pasa es que no es lo que me espero de ti, entonces no sé a qué atenerme, ¿no? Un poco. Digo, y ahora contigo, ¿cómo trato contigo si ahora tú no haces tal y no haces cual? Entonces ya cuando quiero, a lo mejor incluso hasta rompe la confianza, porque yo antes tenía confianza en ti porque tú actuabas de X manera, si ahora no sé por dónde me vas a salir, no confío en ti, no te cuento más cosas, eso rompe a lo mejor amistades, ¿no? Porque la persona ya dice, bueno, es que no es lo mismo, ya yo no sé si fiarme de ti. Pero visto desde un punto positivo, que es desde donde me gusta a mí enfocar siempre las cosas, es que al final estás haciendo que si el otro quiere en ese momento, ¿vale? Está abierto a esa posibilidad y es un momento de su vida en el que está abierto al cambio, se observa y puede decir, vale, si yo estoy interpretando esto así por mis creencias, quizás es que yo tengo que entrar a mirar mis creencias, ¿vale? Tengo que entrar hacia adentro. O sea, me ayuda a mí como persona a autoconocimiento, a mirarme y a observarme. Claro, si yo estoy en el punto de yo no quiero tocar nada, no quiero cambiar nada, como yo pienso las cosas, es la mejor manera de verlas, lo tuyo es lo negativo, lo tuyo, tu cambio es lo que está provocando tanto problema en nuestra relación y lo que sea, pues entonces, lógicamente, se hace una separación. Que esto es Mm. lo que pasa muchas veces en pareja también, ¿no? Ocurre en todo, en pareja, en relaciones laborales, en relaciones de amistad, De la familia también, al todos final. también, De evidentemente. hecho, por ejemplo, en mi caso particular, el hecho de pensar diferente les llama mucho la atención que yo les diga, bueno, ahora pienso esto, pero a lo mejor mañana me entero dentro de una hora de otra cosa y cambio de opinión. Y el hecho de que no hagas una opinión fija, sino que estás cambiando de opinión según la información que te llega, eso rompe mucho el esquema, porque en Ujú. general piensas una cosa de una cosa, algo de una cosa, y es eso a muerte, porque si no, no te estás como reafirmando, eres un volátil, ¿no? Vas como el agua fluyendo y parece que eso está como mal visto, ¿no? Que tienes Claro, que llegar a una conclusión, sacar una conclusión, la que quieras, pero cíñete a esa el resto de tu vida. claro. Al final, si indagásemos sobre eso, lo que ocurre es que hay una creencia, ¿vale? Que está muy generalizada, que es que tienes que ser como más rígido, ¿no? Tienes que coger una idea y una vez que tú has cogido una idea, formarte en base a esa idea. La creencia de que ser flexible es mucho más interesante está mucho menos extendida, ¿vale? Que es lo que tú expresabas un poco ahora, ¿no? Es simplemente tener la creencia de que la flexibilidad es mucho más interesante para mí, ¿vale? Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo tengo una creencia que para mí quiere decir que ser flexible es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hoy creo esto por toda la información que tengo, pero estoy dispuesto a cambiar esa manera de creer si me llega otra información que se ajusta más a otra cuestión. Eso es un poco lo que me lleva otra vez a insistir en el cómo podemos cambiar esto. Pues Ujú. el cómo podemos, si se puede, no es el fin del mundo, pero es verdad que tienes que enfrentarte un poco a que cuando tú pienses y digas, vale, ya sé que tengo esta creencia, que es lo que me está haciendo, por ejemplo, en mi caso, comer queso, pienso que no es tan malo, ya estoy mejor que otros,
el resto de la humanidad come peor que yo, por ejemplo, en mi caso, con la comida. Mm. Entonces, no estoy tan mal y entonces sigo creyendo eso, pero el hecho de cambiarlo, aunque te sientes, la veas y digas, bueno, ahora voy a decir que no estoy bien, que estoy mal y necesito mejorar. Pero luego a la hora de la verdad viene el siguiente queso y me lo meto entre pecho y espalda. Entonces, el hecho de cómo cambiar eso es sentarte a verlo. O sea, la manera de cómo poder cambiarlo sería ver la creencia y decir, vale, entiendo que yo me termino comiendo el queso porque pienso que no es tan malo, porque eso viene de una creencia de estoy mejor que el resto del mundo. Bastante bien hago las cosas cuando hay tanta obesidad en el mundo, ejemplo. Ejemplo, eso es. Como tú muy bien dices, tú ahora mismo estabas hablando de entrar a hacer el cambio, ¿vale? Por la creencia directamente. Como yo explicaba antes, tú tienes creencias, ¿vale? Pensamientos derivados de esas creencias, emociones derivadas de esos pensamientos, acciones que me llevan a reforzar esas creencias, ¿vale? Dentro de todo ese esquema, tú puedes elegir por dónde entrar a ver qué es lo que está fallando, ¿vale? Tengo un problema, ¿vale? En tu caso que has puesto lo de que es que me hincho a queso, ¿no? Como queso a todas horas, de todas formas y en todo momento, ¿vale? Tengo identificado el problema, ¿vale? Pero ¿por dónde entro yo de todo ese esquema? ¿Por dónde empiezo a darme cuenta de qué es lo que tengo que hacer? Pues puedo entrar por cualquiera de ellos. Puedo entrar por la acción, puedo entrar por la emoción, puedo entrar por el pensamiento o puedo entrar por la creencia directamente. Pero hay un sitio por donde es más fácil entrar que otro. Esto también varía en función de las personas, no en todas es más fácil en el que voy a decir hoy, pero normalmente lo más fácil es entrar por la emoción, ¿vale? Por la emoción, emoción-pensamiento. Esto es como un tándem. ¿Por qué? Pues es bastante fácil de entender. Las creencias están ahí, ¿vale? Punto. Están ahí, generan pensamientos. Pero de los 80 o 90.000 pensamientos que tú tienes a lo largo del día, no eres consciente de los 80 o 90.000 pensamientos. Sería imposible estar todo el rato pendiente de tus pensamientos. Entonces, eso, digamos que ocurre también, ¿vale? Por eso le llamamos automático, ¿no? Porque los pensamientos están ocurriendo todo el tiempo. Los pensamientos ocurren muy rápido en nuestro cerebro, con lo cual tampoco a veces no podríamos ser capaces de seguir toda la línea de pensamientos que estás teniendo en un momento dado, porque ocurren tan rapidísimo que tú eres consciente de unos pensamientos, pero es que hay otros que están empujando por detrás. Están sucediéndose un montón de pensamientos. Entonces eso sería también un poco locura, ¿no? Porque no vería los pensamientos claros y determinantes, ¿vale? Que están sujetos a ese problema que yo quiero solucionar. Pero esos pensamientos me llevan a tener emociones, ¿vale? Y ahí es cuando yo empiezo a ser un poco consciente de lo que está pasando. Nos damos cuenta de, me encuentro así, tengo miedo, o estoy angustiado, o tengo ansiedad, o estoy muy contento, ¿vale? Es como que para nosotros es más fácil identificar cómo nos sentimos. De hecho, cuando tú hablas con alguien y quieres saber información sobre su estado, ¿no? Le dices, ¿cómo estás? Y normalmente, ¿qué te dice? Pues eso. Bueno, si es el típico cómo estás de que te encuentras con alguien, oye, ¿qué tal estás? ¿Bien o mal? Y nos solemos Y quedar. tiramillas. Pero si ya interactúas un poco más, es un amigo, es un tal, pues te dice, va, pues fíjate, estoy un poco triste o me encuentro. Nos vamos a la emoción. Nadie te empieza a decir, pues estoy pensando que, pues tengo una creencia que nadie te resuelve así, ¿no? Entonces, ya eres consciente de tu emoción. En el momento en que tú eres consciente de tu emoción, puedes empezar a hacer el camino de retroceso por este esquema, ¿vale? ¿Y qué pensamientos puede ser que me hayan estado generando a mí esta emoción? ¿Vale? Y empiezas a darte cuenta de, claro, es que si yo llevo
unos días pensando tal cosa, dándole vueltas a tal cosa, y esto es lo que me está provocando estos pensamientos. ¿Vale? Entonces ya tienes una idea de los pensamientos que están asociados a esa emoción. Tirando luego de esos pensamientos, haciéndote preguntas, vamos, cuando digo tirando, perdón, es que a veces el lenguaje, tirando me refiero como si fuese un hilo, es que yo esto lo veo como todo conectado, ¿no? Entonces la emoción está conectada al pensamiento y una vez que ya tengo el pensamiento, si sigo tirando de ese hilo y empiezo a hacer preguntas sobre ese pensamiento, bueno, ¿y por qué decido yo tener este pensamiento? ¿Por qué decido yo pensar que las cosas son así, X? Simplemente es abrirte a una posibilidad. Pues creo que esto es así por esto, por esto y por esto. Cuando tú dices eso, ya te estás acercando a la creencia. Porque normalmente cuando empiezas a responder las preguntas que le vas haciendo al pensamiento, las respuestas, dentro de algunas respuestas, tú mismo te encuentras que está la palabra creo. Pues porque creo que esto es así. ¡Ting! Ya se encendió la bombilla. Cuando aparece ese creo, estás en una creencia o cerca de una creencia de las básicas que tienes. Entonces ya puedes empezar a entender la creencia que está soportando esos pensamientos que está generando eso. ¿Vale? Y todo, este es el trabajo que normalmente te lleva a comprender la creencia. Y como tú decías antes, hay veces que es una creencia que está sujeta por otras creencias. Sí, al Y final es un poco ese hilo, ¿no? Pero lo ideal, aunque te iba a comentar antes, que no sé si exactamente creencia, pensamiento, emoción, acción, es una cascada, por decirlo de alguna manera, que va a ser más difícil subirla, por eso me iba a la creencia, ujú, em, que es como la cabeza de todo, que es por lo que pensamos, el por qué pensamos y por qué sentimos lo que sentimos y por qué accionamos lo que accionamos. Pero tú lo ves más como un círculo, o sea, porque las acciones retroalimentan o refuerzan esa creencia que refuerzan los pensamientos, con lo cual el hecho de entrar en simplemente, aunque no tenga ni puñetera idea de por qué como queso, que me gusta llevarlo mucho al concreto porque al final también la gente se lleva un caso muy fácil de decir, pues yo no es con el queso, es con lo que sea, en la comida, o es con ir a hacer ejercicio, y es que no soy ujú. capaz de estar más de 2 minutos. O sea, ahora se ha puesto de moda el rollo mentalidad que todos hacen 10 minutos diarios. A lo mejor eso es trabajar la disciplina de otra manera. Entonces hay gente que mete el hábito dependiendo de dónde ve que falla la cosa, ¿no? Entonces lo llevo a un punto concreto con el mío, que es el queso, porque además lo estoy viviendo ahora y porque es algo que estoy trabajando y que no termina de desenredarse. Pero si yo dejo de comer queso sin saber de dónde viene, eso también reforzaría un poco otro camino al menos. Sí, Que el no sé a mismo. dónde me va a llevar, pero si yo digo, bueno, me da igual yo tener ganas de comer queso, me da igual pensar en el queso, soñar, convencer a otros de comer queso, es que me da igual, voy a no a comer queso, no voy a comer queso. Ujú. Yo lo que he experimentado es que me cabreo. Pero ¿por qué no voy a? Porque sigue la creencia sigue fuerte diciéndome: "Pero es que no estás tan mal". Puede ser que no estés perfectamente bien de salud, porque ni lo sabes a lo mejor, o no sabes qué estás cultivando para un posible problema futuro de salud, si siguiera en este camino, pero me cabreo. Y eso también cierra totalmente cualquier posibilidad de sentarme a escribir qué cojón. Lo único que sé es que hasta dónde voy a aguantar ese cabreo hasta el siguiente queso que me coma, que al final ceda. Entonces, el hecho de ir a la acción, tampoco sé yo si resuelve la cosa, no es entrar en cualquier punto del ciclo, Sí. porque no sé si es circular o es más bien cascada, es como más peso cuanto más abajo No, actúas, ¿no? no, es circular. Es circular. Si nos lo imaginamos como un hilo, sería un hilo que tiene forma circular, ¿vale? Y sí que se puede entrar por cualquier lado, porque hay personas, tú en tu caso, te cuesta más entenderlo porque no es tu caso, ¿vale? Pero hay personas que verían mucho más fácil deshacerlo diciendo, no como queso. Tienen una Mm. fuerza de voluntad acojonante, entonces lo que hacen es entrar por la acción. Simplemente dejan de comer queso durante 16 años, para poner un ejemplo bestia, ¿no? Sí.
dejan de comer queso y ya está. El hecho de no realizar esa acción, ¿vale? Va a romper la creencia, porque entonces dejo de creer que necesito comer queso, porque la propia evidencia de lo que está ocurriendo, que es que no como queso y sigo vivo, me está rompiendo la creencia. Ya está, ya no hay que hacer nada más. Igual depende de qué creencia. Efectivamente, Porque si la creencia es necesito comer queso y dejo de comer queso, obviamente si no estás comiendo queso y sigues vivo, ya está rota. Pero si mi creencia, por ejemplo, es que creo que no estoy tan mal de salud, porque todo no me duele nada, por ejemplo, eso con dejar de comer queso no es la verdad absoluta de que esté mejor que los demás. Ya estaba mejor que los demás, que más me da estar un poco mejor, un poco más peor, pero siempre estoy mejor que los demás porque pienso que estoy mejor que los demás. efectivamente. Pero ahí tenemos que entrar, como tú en este caso no lo puedes romper por ahí, ¿vale? Porque se genera una resistencia en ti, ¿vale? Hay otra serie de creencias que están asociadas a esa creencia general que te está sujetando eso, ¿vale? Pues tú, en el momento en que te enfadas, es ¿por qué te enfadas? ¿Qué Tiras por creencia? otro lado, ya no es el queso, podría ser el queso, una pizza o el chocolate, que no sé por qué me da por el chocolate también. Pero entonces es una creencia como mucho más sutil. Hay creencias mucho que salen muy claras y otras que son más sutiles. Pero al final, lo que yo quiero que se entienda es que hay todo un esquema circular, ¿vale? Que se retroalimenta y que tú puedes entrar por cualquiera, por la emoción, por el pensamiento, directamente por la creencia, como tú decías. Pero tú no puedes entrar directamente a la creencia si no tienes la capacidad de dar con una creencia así porque sí. ¿Qué estrategia se puede hacer para llevar esto a la práctica y ver por dónde atacarla? Lo que nos lleva al siguiente punto, de decir, ¿y cómo llevamos todo esto a la práctica? O sea, es decir, muy bien, ya entendí el proceso, ya sé que hay que agarrarlo por algún sitio, que dependiendo de la creencia, puedo entrar por la creencia, hay gente que entra por, o dependiendo de la persona y de la creencia, eso ya no, eso es ya el mundo de los colores, cada uno, ¿no? Lo toma, pero ya un poco como ya para que se lleven esa píldora práctica, es cómo hago yo para saber por dónde tengo que entrarle, si por la creencia, si por la acción, si no tengo ni puñetera idea de la acción, si no tengo ni idea de las creencias, solo sé que hago X cosa, tampoco sé si es mucho, muy malo o muy bueno para mí, pero solo siento que estoy harto o solo siento que estoy triste todos los días, ¿no? No sé, Claro. un poco que entiendo que hay veces que va a ser tan general, porque cuando vas cogiendo práctica, pues a lo mejor pillas más vas más te saltas pasos, por decirlo de alguna manera, o vas más al grano. Pero cuando Ujú. empiezan a hacerlo esto, ¿cómo pueden empezar a autoterapiarse? Normalmente, ya te decía yo antes que lo más fácil es entrar por la emoción. Emoción, pensamiento, ¿vale? Tú te encuentras de una manera concreta y entonces vas a sentarte, a tomarte unos minutos. O sea, esto también hay que entenderlo. Las cosas no se solucionan así solas. Es decir, ahora estamos contando cómo funciona todo esto, pero por escucharlo, mañana no te va a empezar a surgir todo esto en tu cabeza y vas a decir, ay, mira, resulta que ahora me doy cuenta de todas mis creencias. No ocurre así, ¿vale? Tú te vas a dar cuenta de esa emoción o ese malestar que tienes. Y cuando tú seas consciente de eso, tienes que irte, sentarte y valorar qué pensamientos son los que pueden estar generando esa emoción. Podríamos decir que el primer paso es decidir sentarte a mirarlo. Yo diría que hay que dedicarle unos minutos diarios. ¿Vale? Y cuando digo minutos, ¿vale? Que la gente se piensa que hay que estar horas y horas dedicándole a esto. No, es unos minutos, sentarte 15 minutos a ver cómo yo me siento, escribirlo. Importante el papel y el boli, que no se nos olvide. Sí, eso Escribirlo. justo era lo que iba a poner ahora, que ya la práctica, porque esto viene con tarea,
Eso, Es que no sé qué esto, yo creo que tal vez podría ser por esto, y que luego se va el santo al cielo y no lo vuelves a mirar nunca más. claro, claro. Como dije antes, tenemos tantísimos pensamientos al cabo del día que pensarlo está bien, pero hay que sacarlo, hay que apuntarlo, hay que ponerlo luego en algún sitio, porque a los 20 minutos ya casi no te das cuenta de cómo has hilado todas las cosas. En mi caso igual lo recuerdo más, pero porque estoy acostumbrado a trabajar con ello, tanto conmigo como con vosotros. ¿Vale? Que tú algunas veces me dices, "¿Pero cómo te puedes acordar de la sesión que hicimos de hace Mm. no sé cuánto y que tal?". Pues bueno, pues porque esa facilidad de que estás trabajando con ello todos los días y te das cuenta, aparte de que hay muchas cosas que se repiten en todos nosotros, ¿vale? Que somos como muy parecidos. Entonces, sentarte a escribirlo es fundamental. Ah, mira, me doy cuenta qué emoción tengo, tal, o cómo me siento. Así lo escribo, ¿vale? ¿Y qué pienso yo acerca de esto? O sea, ¿por qué he llegado a tener esa emoción? Pues Mm. mira, porque yo tiendo a pensar que esto es así, o que esto ocurre por esto, o que esto me está ocurriendo a mí porque soy no sé cómo, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a tirar del hilo y preguntarte, ¿y yo por qué decido pensar que esto me pasa a mí porque soy X? Un ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo pienso que me encuentro triste, ¿no? Que Mm. estoy todo el rato encontrándome con la emoción de tristeza, de tristeza, de tristeza. Y que empiezo a valorarlo y digo, claro, eh, es normal que esté triste, porque es que, pues, a ver, yo en mi vida las cosas que hago no las hago normalmente bien, no me suelen salir bien, ¿vale? Soy una persona mediocre, entonces, bueno, pues al final, claro, eso me hace estar triste porque no puedo mejorar, ¿vale? Esos son mis pensamientos, ese es el bloque de mis pensamientos. Pues tengo que ser honesto y ser honesto conmigo mismo quiere decir que yo pienso así, ¿vale? Aunque si eso lo tuviese que contar a los demás, no me gustaría contarlo porque me van a decir, no, hombre, no eres mediocre, no sé qué, pero conmigo mismo tengo que ser honesto, ¿vale? Y si pienso así, pienso así. Entonces cojo esos pensamientos y digo, vale, ¿por qué yo decido pensar que soy una persona mediocre? ¿Vale? ¿O por qué decido pensar que las cosas que hago no salen bien? O que las cosas que hago no son suficientes, ¿vale? Y ahí empiezan a salir otro tipo de respuestas, que son, hombre, pues claro, ¿cómo no vas a pensar que tal si aquí hay veces que salen cosas de papá y de mamá ya? Si a ti si de pequeño hacías no sé qué, ya te decían que, oh sí, ¿sabes? O sí, tu jefe También es siempre. verdad que puedes sentarte a mirar eso y digamos, es que no me extraña, porque es que mi jefe, ta, 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 ta. O es que mi hermano, ta, 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 ta. Claro. Y Y entonces creo que lo que decías de la honestidad es importante porque eso te lo llevas tú, lo escribes y no tiene que enterarse nadie más para abrirte a realmente no echar bolas fuera. Es que creo que parte del problema es que no tomamos la responsabilidad, es que es nuestra culpa, por decirlo de alguna manera, bueno, es el responsable. cómo pensamos. Tú eres responsable de, no de tu pasado, pero sí de cómo decides pensar ahora. Si yo ahora quiero no comer queso, aunque todo el mundo me diga, pero es que el queso es esencial. Yo sí, claro, es que como me dicen que es esencial, no puedo entrar ahí porque entonces tengo que decir, bueno, sí, me pueden decir que sea esencial, pero yo decido morirme porque no quiero comer queso. Y la gente a lo mejor se te echará encima, tu entorno. Sí, pero aquí en el trabajo que estamos planteando para hacer, ¿vale? Eso que dices sí es interesante, pero eso abriría una línea un poco más larga, ¿vale? Ahí nos extenderíamos más. Solo un poco. Yo lo que quería ahora era concretar, ¿no? Eso te lleva ya un poco, te acerca más a la creencia, que es donde nosotros queremos llegar, Mm. ¿vale? Y puede ser que eso ya te conecte con la sensación o con cosas de tu infancia que no tiene por qué ser de tu infancia, ¿vale? A veces que las creencias no te conectan con tu infancia, pero. Y digas, claro, es que yo me veo mediocre
Porque las cosas que hago son mediocres, ¿vale? Y Ujú. eso te lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién y qué ha determinado que las cosas que haces son mediocres? ¿Por qué decides creer eso? ¿Quién te ha dicho que lo que tú haces es mediocre o no? ¿Los demás justifican que tú seas mediocre? ¿Qué creencia hay detrás de eso? ¿Vale? Y puedes ir tirando del hilo y tirando del hilo. Igual piensas que eres mediocre y así no te peleas con nadie y te dejan en paz. Porque si intentas ser mejor, te encuentras con más problemas o crees que vas a encontrarte con más problemas si te dejas debajo de la media, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, ¿qué creencia podría haber detrás de eso? Pues una creencia que si yo estoy por encima de cierto nivel, me voy a quedar sin amigos. O la gente no me va a aceptar porque van a pensar que soy... Arrogante o voy por encima o voy... Eso es. Entonces, mi creencia sería esa. Creo que si estoy por encima de este nivel, va a ser esto. Entonces, subconscientemente ya siempre me voy a mantener por debajo de ese nivel. Todo lo que yo haga, todas las acciones que yo haga, me van a hacer sentir que yo soy mediocre, porque si dejo de ser mediocre, No sé ¿vale? quién soy. ¿Te das cuenta cómo todo al final es eso, es un juego. Esto es como jugar a un juego de mesa, solo que hay que Sabiendo conocer. las reglas, luego es aplicarlas, pero yo creo que llevamos tanto tiempo estando en automático que el parar y pensar esto casi da más pereza Sí, ponerse, porque dices, bueno, hasta que no estés, como bien decíamos al principio del todo, harto de estar harto, de decir, es que estoy hasta el mismísimo moño de estar siempre de esta manera, dirás, pues busco otra solución porque esto no me está llevando a ningún lado, ni tomarme todas las pastillas del médico, ni esto, salgo, no puedes estar con las mismas pastillas toda la vida, con las consecuencias que eso pueda tener, voy a hacer un poquito de trabajo yo por mi cuenta y ver a ver por dónde sacar otras líneas, ¿no? Porque tiene que haber algo que me está causando esto, que lo estoy causando yo al final, por cómo pienso. sí, pero no eres un culpable. Simplemente eres responsable de que lo estás haciendo así. Pero la buena noticia es que tú lo puedes cambiar. Mm. ¿Que lleva un proceso? No Sí. sé si es buena o mala, porque entonces no viene solo, tengo que hacer el trabajo. Ya, pero es que, quiero decir, digo, hoy en día como que nos han vendido el tema de las píldoras y de hecho, si entras en internet, es esto mismo que yo estoy diciendo, hay mucha gente que te lo dice, pero luego te vende la píldora. Si te tomas esto, si haces esta tal, de la noche a la mañana, esto va a cambiar. Y es Que que no es queremos así. resultados de la noche a la mañana, queremos inmediatez y resultados. El hecho de trabajar como la hormiguita no está, como el bambú que está 7 años intentando crecer y luego de un zapatazo crece. Yo creo que ese tipo de espera no, de hecho, lo único que ves por internet es que todo ocurre rápido. Cualquier resultado ocurre rápido. Ya, pues bueno, pues es que eso ya es cuestión de, como yo digo a veces, empiezo a hacer terapia con personas y hay personas que no están por la labor porque quieren que eso ocurra ya y que ocurra sin hacer nada a ellos y Mm, que la comodidad. magia. Y no es que lo siento mucho, pero no es así. Que no es tu momento, que no te que no estás todavía sufriendo lo suficiente como para meter energía y tiempo y dedicarle a esto, pues bueno, pues no será tu momento, pero engañarse no sirve de nada o de mucho, ¿vale? Sí. Y hay veces que hay pequeños cambios, pequeñas mejoras, pero las mejoras largas, duraderas y a largo plazo funcionan cuando haces cambios profundos en las partes de creencias, sobre todo. Yo creo que con esa idea podemos cerrar porque Mm. resumió mucho lo que veníamos hablando. Hasta que no haces el trabajo, es la única solución. Que te decimos pequeñas píldoras, pero con esta idea que me parece súper cerrando el círculo, como quien dice, creo que podemos despedirnos y esperamos que pongan en práctica lo que hemos dicho de dedicarse 15 minutos al día para observar
Y puede ser en cualquier momento del día cuando detectes que hay algo que te está hincando el diente, iba a decir, que te está ahí torturando. A veces dará pereza, a veces, bueno, luego lo miro, no es importante, y creo que eso es parte también de priorizarse y de decir, es que me da igual, es que aunque no me apetezca me voy a sentar 15 minutos, aunque no tuviera algo clave ahora que pensar, pero porque estoy pensando ahora, que esto no es clave, por ejemplo, yo qué sé. Sí. Cualquier cosa siempre hay hueco para pensar, pero bueno. Muchas gracias por escucharnos en este podcast que va teniendo un camino, un recorrido ya. Y una muy buena acogida. Muchas gracias a todos también por esta buena acogida que estamos teniendo. Cualquier pregunta, feedback, comentario, queja, sugerencia es bienvenida para seguir mejorando, o si hay algún tema que quieran que toquemos, siempre es bienvenido para poder dar, que al final es lo que estamos buscando, un poco resolver las cosas que nadie pregunta. A lo mejor un día traemos a alguien aquí que nos cuente su vida para Sí, poder tratarlo in situ. muy interesante también, sí. Pues nada, con esto iba a decir un bizcocho, pero no. Con esto y un vaso de agua, que ni eso, porque el agua también tiene eso que... Déjalo, Pues déjalo. cerramos el episodio. Con esto y Muchas gracias a todos. una buena respiración profunda. Ahí estamos, sí, sí. Depende de dónde vivas el aire, tampoco sé yo, pero bueno, veremos. Ya no podemos ya, con esto y una buena práctica, digamos, de creencias, nos despedimos y hasta el próximo. Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en este episodio. Si te ha gustado, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a crecer. Recuerda, la clave está en dar pequeños pasos. Envíanos las preguntas o temas que te gustaría explorar. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para vivir más saludable.